Con el gusto de saludarles nuevamente, yo soy Andrés Mares y este es su programa Reflexiones, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 100.3 de FM y 1200 de AM, desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México. Recuerden que también pueden seguirnos a través de la página de internet de RTQ, que es justamente rtq.mx. Ahí pueden seguir también toda la amplia gama de programación. Y más adelante, si quieren retomar el contenido de estas reflexiones, pues pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Andrés Mares y en la lista de reproducción Reflexiones. Hoy vamos a reflexionar sobre la resiliencia en tiempos difíciles. La resiliencia como esa virtud y como tal, pues disposición a soportar con espíritu positivo la adversidad, la dificultad y hacer frente a los problemas que podemos con los que podemos lidiar a lo largo de nuestras vidas. Justo hace 8 días hablábamos de la gratitud como un gran recurso para poder hacer frente a la adversidad. Pues ahora vamos a hablar de otro gran recurso que es la resiliencia. La fortaleza como tal suele tener dos componentes como virtud justamente. Uno de ellos es el de la resistencia, que es al que corresponde propiamente hablando la resiliencia. Y el otro de ellos tiene que ver con el arremeter para hacer frente a algo. Es decir, hay situaciones o habrán situaciones en nuestras vidas en las cuales lo que convenga hacer es aguantar, así tal cual, a secas, soportar un tiempo X, una situación Y, porque no podemos hacer nada al respecto, porque está fuera de nuestro alcance, pero a la vez porque no va a ser algo permanente. En ese sentido se diferencia como función la de la resiliencia y la de la aceptación. En la aceptación yo pues asumo humildemente que no puedo cambiar algo y que tengo que aprender a vivir con eso de manera permanente o por lo menos indefinida. En el caso de la resiliencia, uno soporta, pero sabiendo que será durante un cierto tiempo, sabiendo que no se trata de algo permanente y por lo tanto no es algo que propiamente haya que aceptar, sino simplemente algo que haya que aguantar, soportar durante cierto tiempo. Una vez transcurrido ese tiempo, se habrá resuelto, se habrá terminado aquello, y entonces la resiliencia dejará de ser el recurso en el que me apoyo. Ahora, la realidad es que no es una virtud muy característica, sobre todo en los jóvenes, porque nos hemos vuelto una sociedad bastante intolerante a la frustración, bastante desesperadilla, vamos a decirlo así, a tal grado que nos impacientan periodos de tiempo que objetivamente no es que sean muy largos, pero asociados a cierto tipo de resultados nos pueden desesperar. Es el caso, por ejemplo, de cuando nos desesperamos porque se tarda en cargar una página de internet. O cuando nos desesperamos porque quisiéramos que en vez de 3 minutos nuestra sopa instantánea estuviera en 30 segundos. Y así, como ese, podemos citar muchos casos. Nos desespera estar inmersos en el tráfico, haciendo fila para entrar al cine. Nos hemos vuelto muy incompetentes, vaya, para todo lo que exija esperar. Y ahí es donde la resiliencia pues entra al quite para que con paciencia y si se me permite hasta con
cierto grado de libertad que podría expresarse, por ejemplo, con sentido del humor, podamos esperar tranquilamente a que los procesos se completen o los eventos se sucedan. Pero sin padecerlo, sin sufrirlo, sin consumirnos, por una espera que además, mientras más resistentes seamos a ella, más larga se nos va a volver. Por eso es fundamental esta virtud. Además de que también controla o regula nuestro nivel de impulsividad. Es decir, una persona resiliente, pues difícilmente se va a enojar por cualquier cosa. Y vaya que en nuestros días eso es crítico porque con los niveles de estrés con los que solemos estar viviendo, es muy fácil que nos volvamos violentos por cosas que no son proporcionales. Perdemos la cabeza con facilidad cuando algo no resulta como esperábamos o alguien no procede como nos gustaría. Y entonces vamos por la vida deteriorando relaciones y hasta nuestra propia salud porque caemos en arrebatos que una persona resiliente pues no se permitiría. Es más, ni siquiera experimentaría. Sobre todo aquella que lleva años siendo resiliente, pues va desarrollando una serenidad asombrosa que además se vuelve un estado muy apropiado justamente cuando hay que enfrentar problemas. Pero no, la realidad es otra y tal vez en buena medida por la digitalización de tantos procesos, vamos por la vida desesperándonos. Quisiéramos obtener muchas cosas simplemente haciendo contacto con nuestro dedo en una pantalla, en un dispositivo. Y grandes avances tecnológicos como la inteligencia artificial, que son muy positivos en ciertos aspectos, en este en particular no lo es tanto. Porque quisiéramos que así las personas nos respondieran, ¿no? Por ejemplo, como lo haría ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Tú le pones ahí una petición al chat y te responde en segundos o en menos. Pero una persona no te va a responder en segundos, a menos que sea algo muy claro o algo que domine de tal manera que casi por instinto te responda. Y cuando se trata de la vida, no, bueno, la vida a veces parecía ser que ni responde. Por eso es fundamental que nos volvamos más resilientes, es decir, que vayamos desarrollando una capacidad de soporte, que seamos cada vez mejores en soportar tiempos y esfuerzos que suelen asociarse a procesos que se requieren para obtener ciertos resultados. A veces será más esfuerzo, a veces será más tiempo, a veces serán los dos, pero hemos de estar abiertos a la experiencia de ellos, el tiempo que se requiera, con tal de lograr el objetivo que nos planteamos. Pero todo lo queremos ahora rápido, fast track, slim fast, fast food. Cada vez más cosas son fast, ¿no? Y la ironía detrás es que mientras más rápido se vuelven los procesos de obtención de algo, más rápido tienden a aburrirnos. Es decir, se va perdiendo una capacidad de disfrute de una manera preocupante. Porque vivimos cada vez con un mayor nivel de celeridad, de apresuramiento, que va deteriorando de manera progresiva nuestra capacidad de disfrute. Y entonces vamos creando sin darnos cuenta nuestro propio infierno. Porque por un lado queremos las cosas rápidas y una vez que las obtenemos rápidamente pierden su chiste. Y eso nos frustra. Entonces nos lleva de una a otra cosa, de una a otra actividad. Tal vez en nada se vea mejor plasmado que lo que nos sucede con el dispositivo móvil llamado celular. Es increíble cómo pasamos
de una red a otra, de un tema a otro. Si acaso algo nos llamó la atención, pues le dedicamos unos cuantos minutos y tal vez ni siquiera minutos, segundos de atención. E inclusive ya redes sociales como TikTok pues nos están reflejando cada vez más intensidad en la interacción, pero menos duración. Y entonces los famosos videos de TikTok o los shorts en YouTube, pues insisto, reflejan que ni siquiera ya somos aptos para un consumo de un contenido que lleve más tiempo, que dure más tiempo, a ese grado, y quién sabe en qué acabemos. Esos esquemas en donde hacemos las cosas con pausa, con calma, leer un libro, entablar una conversación, vaya, comer, el simple acto de comer, pues sí, por un lado hay que reconocerlo, se dificulta mucho por la premura de tiempo. Hemos hecho en nuestra sociedad algo muy complicado en lo que actividad se refiere. Pero también en buena medida se debe a que nos hemos vuelto desesperados. Entonces, al volvernos desesperados, consumimos cada vez más rápido, disfrutando cada vez menos, y cayendo en una trampa circular tremenda, que hay que romper por algún lado, porque si no vamos a terminar volviéndonos locos. Y generalmente algo que suelo sugerir, plantear en mis sesiones de coaching individual o en mis cursos, es empezar a desarrollar esa resiliencia de una manera muy práctica. No fácil, pero sí muy sencilla. Y es empezar a plantearnos hacer las cosas con mayor calma y con mayor pausa. Caminar más despacio y con más calma. Hablar más despacio y con más calma. Manejar más despacio y con más calma. Leer más despacio y con más calma. En fin, hacer lo que solemos hacer en fa, como se diría coloquialmente, rápidamente, aceleradamente, empezar a hacerlo más despacio y procurando hacerlo más tranquilos, sin ese nerviosismo, sin esa especie de ansiedad, porque también eso es algo muy llamativo, ¿no? Como las gentes ya se están volviendo ansiosas porque les surge la siguiente experiencia. Todavía no acaban la que están teniendo en un momento determinado, cuando ya les entra la angustia, la ansiedad, el acelere, el nerviosismo por ya iniciar la siguiente experiencia. ¡Qué barbaridad! Ahora, proponernos a las cosas más despacio no es fácil, ¿eh? Es un planteamiento sumamente sencillo, pero vamos a ver que vamos a experimentar una resistencia pavorosa desde el momento en el que empecemos a llevarlo a la práctica. Pero también eso refleja lo poderoso que es el ejercicio. Ahora, sugiero empezar con una sola cosa, no libremos la batalla en demasiados frentes porque vamos a perder, nos vamos a agotar. La dispersión no es buena aliada para lograr objetivos importantes. Concentrémonos en una cosa primero. Puede ser comer más despacio, masticar bien. Y si estamos con alguien, pues conversando tranquilos, sin estar viendo el reloj cada rato. A lo mejor no es posible, ¿no?, en la comida o en el desayuno. ¿Por qué? Pues porque tenemos todo el peso encima de los pendientes y de los quehaceres que se nos acumulan. Ok. Pero pues la cena, ¿qué tal? ¿No? A lo mejor ahí sí podemos. O a lo mejor no, porque tenemos un día muy intenso y realmente es algo que sobrepasa nuestras posibilidades. Bueno, seguramente encontraremos algo, si lo buscamos con detenimiento, que podamos plantearnos hacer más despacio, con más calma. Y al
notar esa resistencia interior que se va a revelar, que va a buscar sabotear esa disposición, pues vamos entrenando una resiliencia maravillosa. También funciona, y muy bien, el posponer ciertos actos gratificantes. No hacerlo inmediatamente. Si se trata de un caramelo, pues esperarme 5 minutos antes de comérmelo. No en cuanto lo tenga en mi mano, a quitar la envoltura y para adentro, luego, no. O sea, la parsimonia, si se pudiera plantear en esos términos, es clave en este contexto para desarrollar una poderosa resiliencia. Pero tenemos que desarrollarla, tenemos que adquirirla y desarrollarla. Y a base de exigencia personal. Entonces, sabernos esperar, saber posponer, no postergar, no hay que confundirlo, porque también es lamentable que caemos mucho en ese pésimo hábito de dejar las cosas para después. Lo que termina sucediendo, ya lo sabemos, pues al dejarlas para después, al irlas postergando, pues lo único que logramos es que terminamos haciéndolas con un alto nivel de presión, de ansiedad, y por lo tanto, y por lo mismo, haciéndolas mal. Porque nuestra mente suele posponer lo que es desagradable, como si a base de hacerlo pudiera pretender que desaparecería la necesidad de hacerlo. Hasta que ya es inevitable, impostergable el tener que hacerlo y lo hacemos de malas y lo hacemos mal por lo mismo. ¿Cuántas pérdidas se han originado porque posponemos para quién sabe cuándo, postergamos, perdón, esos detalles con la pareja o esos aciertos en el trabajo? Y entonces perdemos a nuestra pareja o perdemos el trabajo y luego nos sorprendemos, pero ¿cómo? Si yo tenía la intención de sí, pero nunca lo hiciste. Y nunca lo hiciste porque lo estuviste postergando de manera indefinida. Y lo estuviste postergando porque nunca se te dio la gana de desarrollar, entre otras cosas, la virtud de la resiliencia. Saber aguantar para luego poderte exigir. Si ni siquiera sabes soportar, ¿cómo vas a poder arremeter? Es un engaño. Si yo quiero ser bueno para exigirme y cumplir con plazos y cumplir promesas y asumir compromisos y realizar propósitos, primero tengo que ser capaz de soportar un dolor de cabeza. Tengo que ser capaz de soportar el tráfico, el calor, el frío. Tengo que ser capaz de cerrarme a información negativa. Tengo que ser capaz de no estar conectado al dispositivo móvil tantas horas al día. En cambio, sí conectarme con las personas o con un buen libro. Pero para ser capaz de eso, primero tengo que ser capaz de soportar manteniendo la serenidad y, reitero, hasta inclusive el buen ánimo. Pero eso no nos va a caer del cielo por el simple hecho de invocarlo. Eso lo vamos a conseguir a base de un persistente esfuerzo por mantener ante todo la calma y procurar hacer lo más despacio posible, sobre todo las cosas más importantes. Ahora, la única forma en la que se puede lograr la resiliencia, pues no. Pero en mis años de experiencia he encontrado que es la forma más directa. Y entonces sí, ya contando con la resiliencia, desarrollar la fortaleza pertinente para poder enfrentar las situaciones difíciles. Algunas situaciones estarán en nuestro alcance y podremos hacer algo para mejorarlas, y otras no. Pero las dos, como sea, requieren de resiliencia. Y además, como resultado, esa resiliencia, y a la vez como promotora de una mejor selección de nuestras batallas.
También perdemos resiliencia cuando nos enganchamos con cualquier cosa. Y no somos, reitero, más selectivos respecto a los temas a los cuales les vamos a dar su importancia porque realmente la tienen. Y descartar todos aquellos temas que carecen de importancia, que son muchos, pero que tal vez en el momento presente están condicionando mi vida porque les estoy asignando una importancia que realmente no tienen. Entonces, este es otro aspecto interesante de la resiliencia que nos mueve, pero nos conduce a ser más selectivos respecto a los temas sobre los cuales realmente vamos a permitir cierto nivel de afectación. Pero si por cualquier cosa que me sale mal, o por cualquier cosa que me hagan mal, voy a perder la cabeza porque no tolero la frustración, porque me impaciento, porque me desespero, y eso me hace cada vez más impulsivo, pues a ver, estamos perdidos si ya llegamos a ese nivel. ¿Cuántas personas pierden relaciones, pierden trabajos, pierden dinero por impulsivos? Pierden salud por impulsivos. Muchísimas y cada vez más. Y muchas veces esa impulsividad motivada por un entorno que no se cansa de estarnos mandando miles de estímulos auditivos, visuales, kinestésicos de todo tipo, la mayoría de ellos negativos. Entonces, un entorno que estimula de manera negativa y de diversas formas no hace más que acrecentar nuestra impulsividad. Y un entorno que exige poco y que pretende vendernos una vida robotizada, idealizada, pues obviamente que no está favoreciendo el desarrollo de auténticos seres humanos, sino más bien el desarrollo de animales reactivos que solo se dejan llevar por su impulso y por su instinto. Entonces no la tenemos nada fácil, esa es la realidad, para plantearnos exigencia y de manera particular resiliencia. Pero a la vez pocas cosas tienen tanto sentido justamente hoy en día, ante tantas dificultades, ante tanta adversidad, como la resiliencia, entre otras cosas. Entonces, si queremos empezar a hacernos cargo de nuestras vidas, tenemos que comenzar por dejar de victimizarnos en ellas. Y para ello se requiere resiliencia, esa fortaleza interior que nos permite soportar lo que, de manera temporal o indefinida, nos causa malestar en nuestras vidas, pero sin permitir que ese malestar interrumpa nuestro proceso de vida. Y entonces vamos cambiando progresivamente nuestro enfoque, gracias a que vamos soportando las pequeñas, grandes contrariedades de cada jornada, vamos pudiendo orientar nuestro enfoque a ver entonces qué quiero hacer al respecto, qué sí quiero obtener, qué sí quiero lograr, qué sí quiero superar, trascender, resolver, mejorar. En vez de simplemente, como hace la persona impulsiva, estar lloriqueando y haciendo berrinche por lo mal que están las cosas. O pretendiendo, en un nivel un poco menos inferior, simplemente evadirlas. Eso no es resiliencia. La resiliencia me lleva a encarar la situación y mantenerme enfocado a pesar de los problemas, las dificultades y todo el ruido que conllevan. Perdón. Por ejemplo, en los deportes, sobre todo en los individuales, esto es clave. La capacidad de mantenerse enfocado en el siguiente resultado, a pesar de las contrariedades del clima, del adversario, de las propias inseguridades, de los resultados negativos previos. Y entonces mantener el enfoque en el siguiente punto, en el siguiente gol, en la siguiente yarda, dependiendo cuál es el deporte, en el siguiente metro. Pero mantener el enfoque solo es posible si hemos desarrollado resiliencia. No puedo mantener mi enfoque en algo específico, concentrarme
si no he desarrollado resiliencia. ¿Por qué? Porque cualquier ruidito, cualquier sustito, me va a distraer y me va a desviar de ese enfoque y esa atención centrada en ese siguiente punto, metro, yarda, gol, objetivo. Porque esa es otra, junto con todo lo que hemos planteado hasta este momento, de lo difícil que ya está el panorama per se, más el hecho de que somos intolerantes a la frustración, desesperados, impulsivos. Aparte de eso, hay que agregarle que somos dispersos de mente. Y una mente dispersa solo contribuye al malestar, a la confusión, a la consternación, al desconcierto. Mientras que por el contrario, una mente que es capaz de enfocarse y de concentrarse, ok, es una mente que termina alineando todos los recursos internos y hasta alguno que otro externo para lograr el objetivo que se persigue. Pero exige trabajo, exige esfuerzo, exige dedicación, exige. Y la exigencia no es una palabra muy bien aceptada en nuestros días. Como si la tecnología o los avances tecnológicos ya hicieran innecesaria la exigencia. Sí, a ver, en algunos rubros sí. La inteligencia artificial, por ejemplo, pues ya va a hacer que se reduzca el nivel de exigencia en las búsquedas de mucha información. ¿De acuerdo? La robótica, en su momento, pues va a reducir el nivel de exigencia respecto al trabajo manual. Sí, qué bueno. Pero muchos otros aspectos de nuestras vidas no van a poder reducir su nivel de exigencia por más que la tecnología avance. Y la fuerza de voluntad solo se puede desarrollar cuando hay exigencia. Cuando hay complacencia no desarrollas nada positivo en la experiencia humana. La complacencia puede ser buena en un contexto específico durante un tiempo determinado, pero no como una postura habitual en nuestras vidas o en nuestras relaciones. Lo que sí es adecuado, de acuerdo a nuestra naturaleza, es la exigencia y de manera particular la autoexigencia. Pero hemos dejado de exigir porque no queremos complicarnos la vida. No queremos pagar el precio de la exigencia, ni con uno mismo ni con los demás. Pero ¿qué tal nos quejamos de los resultados que inevitablemente se van a presentar, resultados negativos, porque no podemos esperar resultados positivos sino una exigencia previa para completar procesos de calidad que estén asociados a resultados de calidad? O sea, muchas cosas que se pretenden deprisa carecen de calidad, ¿no? Más o menos algo similar a lo que sucede a las cosas que se pretenden baratas. Si yo pretendo algo barato, va a ser de una calidad pobre. Y eso significa que me va a durar poco. Pues lo mismo sucede cuando nosotros no nos exigimos, nos estamos planteando experiencias con una calidad pobre, superficiales, que lejos de enriquecer nuestra vida, la terminan empobreciendo, deteriorando cada vez más. Pues es lógico, no se puede obtener más con menos. Y vivimos en el engaño. A ver, no niego que hay áreas en las cuales uno pueda proceder con mayor inteligencia y al proceder con mayor inteligencia se reduzca el nivel de exigencia. Sí, así como reconocemos que la tecnología puede lograr reducir el nivel de exigencia en ciertos ámbitos, también la inteligencia puede reducirla en otros. Pero es ilusorio pensar que en todos. El que yo tenga buena condición física, por mucha tecnología asociada a los gimnasios, va a requerir esfuerzo de mi parte. Me guste o no.
Y el aprendizaje, por mucha inteligencia artificial que haya a nuestra disposición, va a requerir de esfuerzo de nuestra parte. Y así, el poder entablar un diálogo con otra persona va a requerir de esfuerzo. Meditar va a requerir de esfuerzo. Perdonar, no se diga. Grandes experiencias importantes, poderosas, requieren esfuerzo. Y si no somos resilientes, no vamos a dar el ancho en lo que a ese esfuerzo se refiere. Por eso, si queremos grandes experiencias de vida, tenemos que trabajar dos cosas. Primero, nuestra mentalidad y segundo, nuestra fortaleza interior. Y la fortaleza comienza por la resiliencia. Primero tengo que ser bueno para aguantarme, antes de pretender ser bueno para esforzarme. Habrá situaciones que lo requieran de manera simultánea. Bueno, está bien. Pero la mayoría de las situaciones lo primero que van a requerir es que yo sepa soportar las cosas sin perder la calma. O sea, una persona resiliente se nota que lo es porque conserva la calma. Porque hay personas que pueden resistir pero pierden la calma. Y cuando pierden la calma, también es cuestión de tiempo para que dejen de resistir, de soportar una situación determinada. Y entonces explotan, revientan. Y la situación termina, pues obviamente, como podemos imaginar, siendo peor. Entonces, queremos grandes experiencias profundas, experiencias enriquecedoras, experiencias en nuestras vidas, necesitamos dar más de nosotros mismos. Y si queremos dar más de nosotros mismos, hemos, entre otras cosas, de lograr dejar de desperdiciar energía y tiempo en superficialidades, en realidades que realmente carecen de importancia, y mucho de ello se logra gracias a la resiliencia. Así que, amigas, amigos míos, pues como podemos ver, en tiempos de dificultades, es prioritario contar con ese cimiento de la resiliencia para no perder la calma y saber esperar el tiempo necesario para encontrar la solución, para descubrir la opción y contar con la fortaleza también pertinente para, una vez descubierta la opción o encontrada la solución, pues llevarlas a cabo. Entonces la resiliencia comencemos a construirla proponiéndonos exigirnos en algo específico y de preferencia en algo que se traduzca a más calma, más tiempo, menos prisa. Hemos perdido, cosa que se puede recuperar afortunadamente, la capacidad de la pausa. Hay que vivir sin prisa, sin pausa también, aunque a veces hay que optar por la pausa para hacer posible no llegar a la prisa. Y de manera particular en nuestras relaciones, hay que procurarlas con la mayor pausa posible. Y eso implica a su vez prestarle la mayor atención posible a la otra persona. Porque en este mundo inmerso en la impulsividad, todo el mundo quiere hablar. Hace unos días me tocó atender a un joven de 18 años que en la sesión de 1 hora de coaching habló 58 minutos. Y si la sesión hubiera durado 2 horas, hubiera hablado los 120 minutos. O sea, es increíble cómo esa impulsividad nos lleva de manera progresiva a una cada vez mayor incapacidad, ya no digamos indisposición, de escuchar. Y eso en las relaciones es nefasto. Nefasto. Si no le damos más importancia a nuestras relaciones a escuchar que al hablar, las vamos a asfixiar. Las vamos a estrangular. Tampoco el otro extremo es bueno. Tampoco se trata de no hablar nada y simplemente escuchar, porque
Pero más bien se adolece de la falta de escucha que de la falta de habla en nuestras relaciones. Y se requiere mucha resiliencia para saber escuchar y prestarle atención a la otra persona. Pero a la vez no concibo nada en lo que sea más fructífero y que tenga más sentido invertir la resiliencia que en el saber escuchar a los demás, en disponernos a prestarles atención. Porque los frutos más sabrosos de felicidad o los más amargos de infelicidad provienen del árbol de nuestras relaciones. Entonces a nada hay que invertirle más tiempo que a nuestras relaciones. Y comenzando por la relación que tenemos con nosotros mismos. Hay que saber escuchar a nuestras emociones, hay que saber escuchar nuestros pensamientos para poderlos sopesar y sobre la base de lo que nos estén planteando determinar qué tiene sentido, qué carece de sentido y prestarle importancia a lo que sí tiene sentido como pensamiento o como emoción propias y descartar las que no tienen sentido. Y claro, en la medida en que lo hagamos con nosotros podemos empezarlo a hacer con los demás. Y entonces los demás se sentirán arropados, los demás se sentirán cobijados. Y cuando los demás se sienten arropados y cobijados, se abren a lo que tú tengas que decirles, a lo que tú tengas que compartirles. Y es cuando se logran finalmente las sinergias en las relaciones. Con uno mismo primero, con los demás segundo y finalmente con Dios tercero. Y entonces ya la vida va a cobrar otra dinámica. ¿Por qué? Porque se trata de una vida en la que vamos sembrando y no en la que vamos simplemente cosechando, ¿no? Yo le llamo la postura silvestre, ¿no? Vamos ahí agarrando los frutos de otros que otros sembraron hasta que agotamos nuestras relaciones y nos quedamos sin frutos en la vida porque nunca aprendimos a sembrar. Es el destino final de muchas personas, se llama soledad. ¿Y cuántas personas llegan a la vejez solas? Algunas veces por ingratitud de su entorno, pero la mayoría de las veces porque no se sembró buena semilla, pues tampoco se cosechó nada. Entonces la resiliencia, como podemos ver, amigas, amigos míos, tiene muchos más alcances que el mero aguantarse sin desesperarse, que ya de suyo ese es un gran alcance. No lo quiero minimizar, ni mucho menos menospreciar, pero no es el fruto más sabroso de la resiliencia. El fruto más sabroso de la resiliencia es la capacidad de prestar atención que vamos desarrollando y de prestarla a aquello que tiene sentido para nosotros. ¿Y por qué es relevante poderle prestar atención a lo que tiene sentido en nuestras vidas? Porque como bien diría Emerson, aquello en lo que centras tu atención crece. Y si nuestra atención, amigas, amigos míos, no está centrada en algo que queremos, entonces invariablemente está centrada en algo que tememos, en algo que no queremos, que está creciendo en tu vida, lo que no quieres o lo que quieres. Y si lo que está creciendo en tu vida es lo que no quieres, es porque no tienes la capacidad de centrar tu atención en lo que quieres. Te arrastra la inercia de tu pasado. Por eso sigues obteniendo lo mismo. Pero el día que desarrolles la capacidad para enfocarte en lo que sí quieres, tu vida va a cambiar de una manera radical, para bien, por supuesto. Pero a su vez, para lograr eso, necesitamos la resiliencia para desarrollar nuestra capacidad de concentración, de atención, y poderla dirigir hacia lo que queramos, en vez de que ande divagando de un tema a otro con el subsecuente desgaste y la correspondiente ineficacia que eso implica. Una mente dispersa es una mente perdida. La resiliencia nos permite desarrollar, o al menos plantearnos desarrollar, la capacidad de centrar nuestra atención en algo que otrora tiempo se le llamaba concentración. Las personas tal vez en nada reflejen tanto su falta de resiliencia como en su incapacidad para concentrarse en algo que valga la pena, en algo que vale la pena, en algo que las enriquece, en algo que las instruye,
en algo que las edifica. Pero sí, digámoslo de una vez, no hay nada más difícil que mantener la atención centrada, concentrada. Nada más difícil. Y no lo digo yo, lo expone con toda claridad Daniel Goleman, psicólogo autoridad en la materia, y lo plasma en su libro Focus, enfoque. Nada cuesta más trabajo que mantener el enfoque centrado en algo, pero nada es más poderoso y eficaz que mantener centrado el enfoque en algo que queremos. Al final, me parece que es el fruto más sabroso, pues, de la resiliencia. No porque directamente la resiliencia nos genere esa mayor capacidad de concentración, no, pero sí crea las bases para que podamos lograrla. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos concentramos porque caemos fácilmente ante cualquier distractor. Y generalmente caemos por el aburrimiento. Y una persona resiliente mantiene la calma y por lo tanto la atención, a pesar del cansancio, a pesar del aburrimiento y a pesar de los distractores que se puedan presentar en su vida. Así pues, amigas, amigos míos, vámonos volviendo más resilientes. Vamos concretando algo en lo que decididamente vamos a procurar hacer las cosas con mayor calma, o ese algo particular con mayor calma y más despacio y con mayor atención. Y entonces veremos lo que significa en la práctica la liberación de un poder interior real. Pero mientras no lo hagamos y sigamos cayendo en la inercia de la prisa, el acelere, la impaciencia, pues seguiremos sucumbiendo ante todo aquello que nos exija. Y recordémoslo bien, lo más valioso suele estar asociado a altos niveles de exigencia en nuestras vidas. Entonces queremos una mejor y mayor calidad de vida. Necesitamos una mejor y mayor disposición a la autoexigencia y para ello necesitamos cimentarla decididamente en la resiliencia. Pues gracias como siempre por habernos acompañado en esta reflexión. Gracias al equipo de RTQ, a Viridiana Ramírez, a Dey, a Fernando en los controles. Gracias a todos ustedes por hacer posible este programa. Y recuerden que pueden contactarme en mi correo info@andresmares.com o en mi página de internet andresmares.com para enviarme sugerencias, preguntas, comentarios que siempre son bienvenidos. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.